Hola, el primer largo, así un poco de comida oficial que hemos quedado la gente que yo entreno. Y bueno, de aquí hasta el 15 de noviembre esto va a ser la rutina de todos los domingos. Nada, vamos a ver quién ha venido hoy y quién está de vacaciones y quién está por aquí. Que lleva ya 50 kilómetros. Tony, ¿cuántos kilómetros llevas? 50. No, tira para allá, que nos vamos a la playa. No, se va. Buenos días. Muy buena. Miki, que no te he dicho nada, buenos días. No, ahora mismo. Vamos esperando que está llegando, La verdad es que ya tenía ganas de empezar los largos. El año pasado venía con ellos como entrenador y voy a tener que dejar la cámara del coche para centrarme un poco más en el entrenamiento. Nos vemos después. Bueno, final del largo por hoy. 25 kilómetros y lo he pasado fatal. Lo he pasado fatal. Eso de pensar que dentro de 20 días tengo que correr una carrera, estoy asustado. Hoy en los últimos kilómetros he ido arrastrándome, pero vamos, kilómetros a 5, 5:30, lo he sufrido mucho. Y si tengo en cuenta que hace 2 años competí en el Gran Fondo 7 Aguas, quedé primer atleta veterano, me parece que este año estoy bastante lejos de ese estado de forma. Pero bueno, no me queda otra que resignarme, seguir entrenando y de todas maneras hasta el kilómetro 20 he ido más o menos bien, no es que no me puedo quejar de ritmo. Pero a partir del 20 no sé si será por que me sobran kilos, que tengo que perder 5 o 6 kilos más. El año pasado por estas fechas pesaba 6 kilos más que ahora, pero aún me tengo que perder 6 kilos más. Pero eso, la verdad es que me asusta pensar que en 20 días tengo que estar en una carrera y ver el estado de forma en el que estoy. ¿Qué tal, Carlos? Puta madre. Ángel. Muy bien, muy bien. Carlos. Tony. Perfecto. Todos perfectos. Rafa, ¿qué tal? ¿Y Sergio? Bien. ¿Y tú, Eugenio, cómo estás? Yo mal, yo he acabado fatal. No, estaba comentando que dentro de 20 días es el Gran Fondo 7 Aguas. Correcto. Y estoy hecho una mierda, la verdad. Hace 2 años que quedé primer veterano y este año, madre mía. Y nada, no, Sí que te lo pillo, ¿ves? vamos a preguntarle al amigo Carlos cómo ha entrenado con las chanclas. Carlos, ¿cuál es tu decisión de cambiarte las chanclas y por qué? Bueno, estos normalmente son cuestión de una decisión personal y nada más, ¿vale? O sea, el tema de ir con las chanclas yo creo que es simplemente porque es más importante la técnica de carrera que la amortiguación, propiamente dicho, ¿vale? Y desde que corro con chanclas, pues la verdad es que no suelo notar molestias, o las molestias que noto son diferentes. Vale, cuando corría con yo estoy de acuerdo con eso porque
vamos, el corredor de la manera natural de correr es de metatarso, pero bien es cierto que si fuera que mejora el rendimiento, No, vamos, yo no creo que mejore el rendimiento. yo creo que todos los keniatas correrían con... Que yo no creo que mejore el rendimiento. El Atletas rendimiento que es de tienen- cada cual. Yo creo simplemente que es ni la eficiencia de carrera ni nada de eso, simplemente la técnica de carrera. Luego ves que te sientas más cómodo o no. Yo me siento más cómodo corriendo así, una vez acostumbrado, ¿vale? Vas más fresquito, no tienes rozaduras, no te sueles hacer ampollas. Como mucho te puedes hacer la ampolla en el medio dedo y tampoco no suele rozar. Entonces al final, lo que pasa es que para tiradas largas pues sí, es duro, hay que entrenarlo un poco, sabes que muscularmente al final se nota. Para una Bueno. maratón es complicado. Pues ahora hay que probarlas algún día. El entrenamiento ha estado bien, la verdad es que no será de los que recuerde. Pero bueno, 25 kilómetros, al final una petada bastante considerable. Y por lo demás, pues una mañana de domingo de agosto buena, con amigos. Y las sensaciones han sido un poco mierdas para mí. Pero bueno, me quedo con el buen rato que he pasado con todos, con la gente que he saludado por el río. Así que seguir entrenando, seguir trabajando y nada, ya pasar este mes de agosto que parece que no está apretando ya. Los primeros 2 días ya no están siendo tan fuertes como ha sido julio. Pues nada, nos vemos en los próximos días. Hasta luego.